Muy buenos días, familia de Christ Point en español. Bienvenidos a nuestro servicio de Domingo de Resurrección aquí en Christ Point Church, Melbourne. Para aquellos de ustedes que nos están sintonizando por primera vez, buenos días y bienvenidos a Christ Point, Melbourne, Australia. Mi nombre es Carlos Corado. Mil gracias y bendiciones por permitirnos llegar al santuario de sus hogares esta mañana, mientras recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. En Christ Point Church Melbourne estamos aquí para compartir la pasión de Cristo, su muerte sobre un madero, su resurrección al tercer día y las buenas nuevas de salvación para cada uno de nosotros, comenzando aquí en casa, en la hermosa ciudad de Melbourne, Australia, y hasta llegar a lo último de la tierra. La iglesia no es un edificio, sino más bien un grupo de personas que creen en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, y que tienen una verdadera relación con el Padre Celestial y que son morada para el Espíritu Santo. En Christ Point Melbourne queremos poder ayudar a las personas a conectarse con su destino, y su destino es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego queremos equiparles para que puedan ir al mundo y conectar a otras personas con su destino también, compartiendo el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice esto en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es para mí una vez más una bendición y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Como siempre, quiero alentarles a que se mantengan actualizados con nosotros a través de la aplicación oficial de Christ Point Church Melbourne, que es completamente gratis para todos sus dispositivos Apple y Android. Recuerde también, por favor, de seguirnos en Facebook, así como también suscribirse a nuestros canales de YouTube, y le animamos a que visite nuestra página de internet. Recuerde también de compartirnos con su familia y amigos, mientras continuamos compartiendo el Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Como mencioné a principio de año, este 2022, el enfoque de nuestra iglesia es el crecer o el crecimiento. No estoy hablando de un crecimiento en número ni tamaño, sino más bien un crecimiento espiritual dentro de cada uno de nosotros. Nosotros en Christ Point Church Melbourne queremos compartir con usted la persona de Jesús, el poder de Jesús, el propósito de Jesús y la presencia de Cristo, quien vivió, quien murió y quien victoriosamente resucitó de entre los muertos. Entonces les animo a que se queden con nosotros mientras escuchamos lo que Dios tiene reservado para nosotros esta mañana. El equipo de liderazgo de nuestra iglesia todavía está trabajando activamente para encontrar un edificio donde pueda unirse a nuestros cultos de alabanza y adoración, así como también compartir un tiempo en familia con nosotros. Nosotros en Christ Point Church Melbourne, Dios mediante, muy pronto comenzaremos nuestros servicios presenciales en el área de Caroline Springs y Burnside, en el estado de Victoria, Australia. Y nos encantaría que nos pueda acompañar. En las próximas semanas daremos más información al respecto, a la ubicación específica y a los tiempos de nuestros cultos. Así que por favor esté atento a nuestras redes sociales para conocer más novedades al respecto. Le pedimos que ore con y por nosotros mientras continuamos con esta misión. Como mencioné el Viernes Santo durante nuestro culto en inglés, yo dije lo siguiente: Viernes Santo o Good Friday en inglés. Quizás se pregunte usted, ¿por qué le llamamos Viernes Santo en un día en que nuestro Señor Jesús sufrió tanto hasta el punto de morir? ¿Por qué le llamamos al Viernes Santo un día santo o un día bueno, cuando es un evento tan oscuro y sombrío que conmemora un día de sufrimiento imaginable y muerte dolorosa para Jesús? Para los cristianos, el Viernes Santo es un día crucial del año porque celebra lo que conocemos que es el fin de semana más trascendental en la historia del mundo. Desde que Jesús murió y resucitó, los cristianos han proclamado la cruz y la resurrección de Jesús como el punto de inflexión decisivo para toda la creación, y eso nos incluye a nosotros. El apóstol Pablo consideró que era de primera importancia que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo de acuerdo con lo que Dios había prometido todo el tiempo en las Escrituras. La Biblia nos recuerda lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. El Viernes Santo recordamos el día en que Jesús voluntariamente sufrió y murió por crucifixión como el último sacrificio por nuestros pecados.
Le sigue el Domingo de Resurrección, la gloriosa celebración del día que Jesús resucitó entre los muertos, anunciando su victoria sobre el pecado y la muerte y apuntando hacia el futuro, a una futura resurrección para todos aquellos de nosotros que estamos unidos a Él por fe. El libro de Romanos nos dice lo siguiente: porque si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 5. El título de Viernes Santo es completamente apropiado, porque el sufrimiento y la muerte de Jesús, tan terrible como fue, marcó la culminación dramática del plan divino y perfecto de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Y sí, esto no incluye a usted y a mí. Este es el Evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Para que las buenas nuevas del Evangelio tengan sentido para nosotros, primero tenemos que entender las malas noticias de nuestra condición de pecadores bajo condenación. Las buenas noticias de liberación solo tienen sentido una vez que nosotros podamos ver y reconocer que estamos esclavizados al pecado. Otra forma de decir esto es que es importante entender y distinguir entre la ley y el Evangelio en las Escrituras. Primero necesitamos la ley para mostrarnos cuán desesperada es nuestra condición. Entonces llega el Evangelio de gracia de Jesús y nos trae alivio y salvación. De la misma manera, el Viernes Santo es santo y bueno porque por muy terrible que fue ese día, tenía que suceder para que recibiéramos el gozo de la salvación que solo Jesús nos puede dar. La ira de Dios contra el pecado tuvo que ser puesta sobre los hombros de Jesús. Jesús, quien fue el sustituto como sacrificio para el perdón y la salvación que fuese derramada para todas las naciones. Y eso nos incluye a usted y me incluye a mí. Sin ese terrible día de sufrimiento, terrible día de tristeza, de sangre derramada en la cruz, Dios no podría ser a la vez justo y al que justifica a los que confían en Jesús. El libro de Romanos también nos dice lo siguiente: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Paradójicamente, el día que parecía ser el mayor triunfo del mal sobre el bien, en realidad fue el golpe perfecto que Dios dio para redimir al mundo de la esclavitud, para liberarte a ti y a mí de nuestra cadena de esclavitud al pecado. La cruz es donde vemos la convergencia de un gran sufrimiento y el perdón de Dios. La cruz de Jesús es donde esto ocurrió, donde las demandas de Dios, su justicia, coincidieron con su misericordia. Recibimos el perdón, la misericordia y la paz divina de Dios porque Jesús tomó voluntariamente nuestro castigo divino, el resultado de la justicia de Dios contra el pecado. Jesús soportó, aguantó la cruz el Viernes Santo, sabiendo que conducía a su resurrección, nuestra salvación y el comienzo del reino de justicia y de paz de Dios. El Viernes Santo marca el día que la ira y la misericordia de Dios se encontraron en la cruz. Por eso el Viernes Santo es tan oscuro, pero al contraste tan bueno y tan santo. Quiero pedirle que incline su rostro y cierre sus ojos mientras oramos esta mañana. Querido Padre Celestial y Señor Jesús, Señor del cielo y la tierra, te damos gracias, Padre, mientras nos reunimos esta mañana recordando tu sacrificio supremo, el sacrificio de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo, conducido como un cordero al matadero, revestido de humildad y de gracia, se ofreció voluntariamente a la muerte para que pudiésemos vivir para siempre. Recordamos el dolor que Él soportó por nosotros y estamos verdaderamente agradecidos por el perdón que Él nos ofrece. Mientras te adoramos y alabamos esta mañana, ayúdanos a vivir maravillados de tu bondad, maravillados de tu gracia infinita. Amado Jesús, hoy hacemos una pausa para recordar tu amor, para recordar tu misericordia, para recordar tu sacrificio que brilló luz en la oscuridad y que sacó vida de tal vacío. Tu sacrificio reveló esperanza en medio de la devastación. Nos liberó a pesar del encarcelamiento y nos trajo el perdón en lugar del castigo. Gracias porque ahora podemos caminar en tu luz,
podemos caminar en tu esperanza, en tu verdad, en tu libertad y tu perdón. Este día nos gozamos de saber que tú estás vivo, que tú vives, que tú venciste la muerte de una vez por todas y para siempre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Oramos para que permanezcas con nosotros esta mañana mientras escuchamos de las Sagradas Escrituras. Te pedimos que pongas palabras en mi boca esta mañana que se conviertan en bendición para aquellos que la escuchan. Que sea el Espíritu Santo usándome como un conducto para transmitir el mensaje de que tú, Dios Padre, tienes para cada uno de ellos que escucha. Que los que tengan oídos oigan tu mensaje esta mañana, Padre. Oramos esto y mucho más en el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros mientras continuamos con nuestro servicio. Alguien es libre, libre. Tan hermoso, quisiera estar conmigo, como alguien tan perfecto, quisiera ser mi amigo. ¿Qué clase de perdón toma un pecado y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad nos pudo limpiar y hacer adorar? Dignificas al pobre y libras al cautivo, y por tu sacrificio somos ya bienvenidos. Tú eres el pan y el vino que se ofreció y nos trajo a su mesa. Antes enemigos éramos esclavos,
perdón toma un pecador y lo hace renacer. ¿Qué clase de bondad nos pudo limpiar y hacer adorar? ¿Qué clase de perdón toma un pecador y lo hace renacer? ¿Qué clase de bondad nos pudo limpiar y hacer adorar? Es real, Dios es amor, es real, Dios es amor. Vives en mí, vivo en ti y tuyo soy. Es verdad, Dios es amor, es verdad, Dios es amor. Permanecemos en tu gracia, por siempre en ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Ahora ustedes conmigo.
sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Por ella libre soy. Cántelo con nosotros, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Recuerda descargar la aplicación Christ Point Melbourne gratis desde el App Store y el Google Play. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook. Y visita nuestra página web. Christ Point Church Melbourne, llevando personas a Cristo. Buenos días a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro servicio de Domingo de Resurrección aquí en Christ Point Church Melbourne. Es para mí nuevamente una bendición y un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes una vez más y ahora en español, aunque sea a través de las redes sociales. Quiero recomendarles o recordarles, mejor dicho, que se mantengan actualizados con nosotros a través de la aplicación de Christ Point Church Melbourne, la cual es gratis para sus dispositivos Apple y Android. Recuerde también de seguirnos en Facebook, así como también suscribirse a nuestros canales de YouTube y también visitar nuestra página de Internet. Recuerde también de compartirnos con su familia y amigos, mientras continuamos compartiendo las buenas nuevas de Jesús hasta lo último de la tierra. El enfoque de nuestra iglesia, de su iglesia, este 2022, es el crecimiento. Y no estamos hablando de un crecimiento en tamaño ni número, sino más bien un crecimiento espiritual. En los últimos meses hemos estado cubriendo mensajes que se enfocan o cubren varios aspectos de la vida de Jesús, que nos han hecho seguir creciendo espiritualmente. Esta mañana quiero continuar con nuestro tema sobre el crecimiento, compartiendo con ustedes la persona, el poder, el propósito y la presencia de Cristo, quien vivió, quien murió y resucitó victoriosamente de entre los muertos. Esta vez lo hacemos a través de la celebración de su gloriosa resurrección.
Antes de hacer esto, quiero resaltar algo que es muy importante. La Semana Santa es un buen momento para que realmente crezcamos espiritualmente, como colectivo, pero también como individuos. Celebramos la Semana Santa en todo el mundo con otros cristianos, pero debemos recordar que la Semana Santa también es una experiencia personal con Jesús, con su último y precioso sacrificio por cada uno de nosotros. Y sí, la experiencia de la Semana Santa es personal. Debemos recordar el obsequio precioso que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. No merecíamos o no merecemos el amor incondicional de Dios. Sin embargo, Él nos lo dio gratuitamente a cada uno de nosotros. Eso incluye a usted y a mí. Debemos recordar y tener en mente que no podemos pagarle, pero podemos vivir nuestras vidas de una manera que honre ese regalo, ese obsequio que Dios nos dio. La Biblia nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Debemos saber que no hay ataduras al amor de Dios, aunque por supuesto hay esperanzas e incluso expectativas, porque Él quiere una vida plena y llena para nosotros, para usted y para mí. Debemos saber que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Este es verdaderamente un obsequio totalmente gratuito por nuestro Padre Celestial para con nosotros. También debemos reflexionar sobre el precio que Jesús pagó por usted y pagó por mí, que pagó por todo el mundo. Es abrumador cuando reflexionamos sobre el costo de Jesús o lo que Él pagó por nosotros en esa cruz de madera. Usted y yo y el mundo entero debemos regocijarnos con todo nuestro corazón por el sacrificio y el amor infinito de nuestro Dios Padre Celestial para con nosotros. Deberíamos de sentirnos como un niño que ha recibido un regalo, el regalo más increíble de su vida. Cuando piensa en el precio que Jesús pagó por nosotros, ¿cómo describiría sus pensamientos o sus emociones al respecto? Ningún sacrificio se compara con el precio que Jesús pagó por tu salvación, por la mía y por la del mundo. Su regalo para usted y para mí es invaluable. No hay etiqueta de precio, es inconmensurable. Nadie más podría dar el regalo que Jesús dio por ti y por mí. Con esto en mente debemos expresar gratitud porque Jesús ha cambiado nuestras vidas a través del don sacrificial. La Biblia nos recuerda lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. El poder de la verdad que encontramos en este versículo nunca debería de abandonarnos. No debemos de olvidarlo. Debemos estar eternamente agradecidos de no ser la misma persona que éramos antes de conocer a Cristo. Nuestra vida ha cambiado. Necesitamos tomar tiempo para expresar nuestra gratitud a Dios continuamente. No de expresar esa gratitud como cosas de una lista de tareas pendientes, sino más bien como un momento que tiene una gran importancia primordial en nuestras vidas. Es un estado de gratitud constante por todo lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Una gratitud constante por mandar a su Hijo Jesús a morir por nosotros, pagar nuestros pecados y ofrecernos y darnos una vida abundante y eterna. Puede ser abrumador en el buen sentido de la palabra, pero la gratitud es una forma muy personal de hacer que el Evangelio sea real en nuestras vidas. También debemos practicar la verdad de Jesús que nos ayuda a ver a los demás de manera diferente. Necesitamos ver la necesidad de los demás, pero no solamente sus necesidades terrenales, sino más bien sus necesidades espirituales y eternas. Y la principal necesidad de la gente ahora en día es la falta de Jesús en sus vidas. Durante la Semana Santa hay mucha religión en todas partes. La gente busca la religión, pero no se trata de buscar ni practicar la religión, sino más bien se trata de llegar a Cristo Jesús, aceptarle como único y suficiente Señor y Salvador. La Semana Santa es acerca del sacrificio de Jesús, de su sufrimiento, de su dolor, pero más allá es de su amor para cada uno de nosotros. Es un amor que no tiene precio. ¿Puede ver cómo se acumula esta progresión? Comienza reconociendo y recordando el regalo que tú y yo hemos recibido y reconociendo el costo inconmensurable que Jesús pagó en la cruz. Nuestra gratitud es la respuesta apropiada del corazón para una vida cambiada y renovada.
Entonces, el cambio que se produce en nosotros es que vemos a los demás de manera diferente. Empezamos a ver a los demás como Jesús nos ve. El impacto del Evangelio nos hace amar más y más. Nos hace cuidar más y más profundamente de otros y responder con generosidad a los necesitados en lugar de egoísmo y autocentrismo. Esto hace que la Semana Santa sea personal y, por supuesto, esto no está limitado para estas fechas, sino más bien para toda nuestra vida. Necesitamos también maximizar la oportunidad que Jesús nos da dentro de nuestro llamado para compartir sus buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Cuando el Evangelio de Jesús ha sido interiorizado profundamente y es ante todo una experiencia personal dentro de nosotros, entonces te da a ti y a mí más libertad para enfocarnos en las oportunidades que vienen con nuestro llamado como cristianos y seguidores de Cristo. Esta Semana Santa y las semanas posteriores representan una oportunidad increíble para alcanzar a personas para Cristo, para el reino de Dios. Tenemos que hacerlo personal primeramente. Jesús murió por ti y murió por mí, pero necesitamos reconocer que Jesús murió por cada uno de nosotros. Y no solo murió por nosotros, sino que resucitó al tercer día y está vivo hoy. Él vive. El cristianismo es una religión sobrenatural, pero tiene su base firmemente arraigada en la historia. El mayor milagro de todos es la resurrección de Jesucristo. Nuestra fe depende de ello. El asunto está claramente trazado. O Jesucristo resucitó de entre los muertos o no lo hizo. La Biblia dice que Jesús resucitó y la historia del cristianismo prueba que resucitó. 11 hombres estaban deprimidos y casi derrotados, pero algo los transformó por completo y les encendió una llama con el celo que no podía apagarse. La experiencia personal de cada creyente nacido de nuevo concuerda con el registro bíblico de que Jesús está vivo. Esta mañana quiero tocar un par de puntos importantes para nosotros los creyentes, para usted y para mí. Primeramente, la realidad de su muerte. Los escépticos han intentado explicar la resurrección de Jesús, afirmando de que en realidad nunca murió. Sin embargo, la infame teoría del desmayo ha sido repudiada e incluso por algunos de los mismos escépticos. Es ridículo pensar que uno podría salir de una tumba débil, necesitado de tratamiento médico y cuidados específicos, pero al mismo tiempo poder inspirar a sus seguidores tan dinámicamente que cambió su tristeza en entusiasmo y elevó su reverencia en adoración. El registro bíblico deja claro que Jesús murió. Los soldados rompieron las piernas de los ladrones que estaban a la par de Jesús crucificados con él, pero cuando se acercaron a Jesús encontraron que ya estaba muerto, por lo tanto no le rompieron las piernas. Ninguna evidencia externa indica que el relato de las Escrituras es erróneo. José de Arimatea rogó por el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y le puso en el sepulcro. Mateo cuenta cómo los fariseos se acercaron a Pilato y le pidieron que se asegurara de que el sepulcro estuviese asegurado, para evitar que los discípulos de Jesús robaran su cuerpo. Según el relato de Mateo, esto se hizo y por lo tanto toda evidencia apunta al hecho de que Jesús murió. El segundo punto que quiero tocar o enfocar esta mañana es acerca de los acontecimientos de la mañana de la resurrección. Una de las pruebas más fuertes, contundentes y concretas de que Jesús realmente resucitó es que sus seguidores tardaron mucho en aceptar su resurrección como un hecho. Los 4 escritores de los evangelios cuentan la historia. Cada uno, por supuesto, cuenta su propio punto de vista. Aunque cada uno da su propia interpretación de los hechos, inspirados por el Espíritu Santo, no hay contradicciones y las historias se mezclan en un hermoso relato. Las primeras personas que vieron a Jesús con vida después de su resurrección fueron las mujeres que fueron a la tumba temprano esa mañana. Se preguntaron acerca de mover la gran piedra en la puerta de la tumba, pero cuando llegaron encontraron que había sido quitada y que la tumba estaba abierta. María Magdalena corrió inmediatamente a buscar a Pedro y a Juan y decirles que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Mientras ella no estaba, las otras mujeres entraron en la tumba abierta y vieron a un ángel que les dijo que Jesús había resucitado. Y estas partieron rápidamente para avisar a los discípulos. Mientras tanto, María Magdalena encontró a Pedro y Juan. Ella les contó lo que había visto y luego regresó a la tumba.
Parece que Pedro y Juan lograron llegar antes que ella. Juan corrió más rápido que Pedro y llegó primero, pero solo miró dentro de la tumba y no entró. Cuando llegó Pedro, entró inmediatamente en el sepulcro y luego Juan lo siguió. Vieron las telas de lino puestas juntas y la manta que había estado alrededor de la cabeza de Jesús enrollada en un lugar aparte. Juan inmediatamente supo que no habían ladrones en la tumba. Fue el primero de los apóstoles en creer que Jesús había resucitado de entre los muertos. Después de que Pedro y Juan se fueron, María Magdalena llegó por segunda vez. Fue entonces cuando vio a Jesús. Esta fue la primera aparición de Jesús después de la resurrección y es uno de los pasajes más tiernamente conmovedores del Nuevo Testamento. A partir de entonces, los acontecimientos sucedieron rápidamente. Jesús se encontró con las mujeres que iban a llevar a los apóstoles la noticia de la resurrección. Luego se apareció a Simón Pedro. Su cuarta aparición fue a los 2 discípulos que viajaban de Jerusalén a Emaús. Luego se apareció a los discípulos, menos Tomás, en el aposento alto. Y una semana más tarde a los discípulos, incluido Tomás. Judas estaba, por supuesto, ausente, habiéndose suicidado después de traicionar a Jesús. Mucho antes que los escépticos modernos con sus teorías elaboradas, hubo quienes supusieron que toda la historia eran imaginaciones salvajes de un grupo de mujeres alborotadas e histéricas por la muerte de Jesús. Sin embargo, los acontecimientos posteriores probaron indudablemente que su testimonio entusiasta era cierto. Después de que se disiparon los primeros temores de los discípulos, se convirtieron en hombres de alegría, en hombres con audacia y energía dinámica. Dejaron esos sentimientos de depresión y autocompasión que los había caracterizado durante esas horas entre el entierro de Jesús y el momento en que estaban convencidos, sin lugar a dudas, de su resurrección. Los hechos fueron una prueba en sí mismos. Jesús estaba vivo. El tercer punto que quiero tocar esta mañana es acerca del poder que nos dejó. Nunca ha habido en la historia del mundo una transformación tan inmediata, tan radical y tan completa como la resurrección de Jesucristo. Convirtió a 11 hombres que fueron completamente derrotados en un grupo de testigos audaces que desafiaron a la muerte y completamente comprometidos a compartir las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo, costase lo que costase e incluso su propia vida. Este grupo de discípulos se convirtieron en el núcleo del mayor grupo de personas que la tierra jamás haya visto. Los verdaderos creyentes de Jesucristo. Su ejército militante que ha avanzado a través de los siglos. Este poder no puede explicarse sobre bases naturalistas o psicológicas. Estos discípulos habían quedado temblorosos y se encontraban impotentes ante su desesperada insuficiencia. Pero de repente se encendieron con seguridad y se volvieron irresistibles con su espíritu sólido como la de una roca. Hay aquellos expertos que piensan que pueden explicar esa transformación en términos de autosugestión o tratarla sobre la base de una teología no sobrenatural, pero ellos simplemente ignoran los hechos. Ignoran que Cristo es el Hijo de Dios. Quiero preguntarle algo esta mañana. ¿Está el poder de la resurrección disponible para nosotros hoy? En muchos sentidos, nuestro mundo vive en las mismas condiciones que aquellos discípulos desalentados, deprimidos y derrotados desde el día del entierro hasta el día de la resurrección. Solo basta ver las noticias de hoy en día y vemos que no son muy alentadoras. E incluso podemos ir más allá y decir que vemos poco a poco que el mundo nos quiere callar y quitarnos el derecho de seguir compartiendo la persona de Jesús, las buenas nuevas de salvación que Cristo y solo Cristo nos puede dar. Es el año 2022 y es cierto, históricamente no hemos estado con Jesús como lo estuvieron muchos en los días de su estado físico en la tierra. Sin embargo, esto no significa que estemos en ningún sentido limitados. En realidad, hay un sentido en el que aún tenemos más poder disponible porque las victorias más grandes vienen a través de la fe completa, la fe en Cristo. Esa fe que mueve montañas, esa fe que es transformadora de vidas y personas. Jesús reconoció que Tomás creyó porque vio, pero dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Usted y yo somos de este grupo de personas que no vimos, pero creemos.
Estamos en este gran grupo de personas que hemos visto y creído no con los ojos de la carne, sino más bien con los ojos de la fe. La fe trae poder. Cuando vinculamos nuestras vidas con un gran ideal, no se puede estimar la dinámica que está disponible. Cuando ese ideal se personifica, como el cristianismo, con una persona que tiene una compasión ilimitada y recursos ilimitados, es imposible imaginar el potencial que se puede realizar. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Cuando Pablo escribió a los filipenses acerca del gran deseo de su vida, dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Filipenses 3:10. Fue en el poder de Cristo resucitado que los primeros cristianos salieron a cambiar la faz de la tierra, la faz del mundo. Debido a su experiencia fresca y vital con el Cristo resucitado, pudieron obrar milagros en su nombre. Preguntémonos lo siguiente esta mañana. ¿En qué sentido está ese poder disponible para nosotros hoy? ¿Será que somos débiles y anémicos en nuestra fe porque simplemente no nos hemos entregado completamente al Cristo resucitado? Y solo vemos a un Cristo que sigue clavado en un madero. Mi querido amigo, déjeme decirle que Cristo no está clavado en una cruz. Cristo no está metido en una tumba. Cristo vive. Cristo está vivo. Un ministro en Birmingham, Inglaterra, cuenta como un sábado por la tarde, cuando estaba haciendo su preparación final para el sermón matutino del domingo de Semana Santa, la verdad de que Jesús está vivo le asaltó repentinamente. Él dice que había creído esto antes, pero era la primera vez que en realidad lo atrapó de una manera nueva y distinta. De repente un nuevo mundo se abrió para este pastor y su ministerio, y su iglesia creció, no necesariamente en número, pero sí espiritualmente. Ese es el cambio que usted y yo necesitamos este día. Durante los años 50, una profesora le pidió a su clase que trajese 3 nombres de grandes personajes de la historia que aún seguían vivos. Una niña llegó con su cuaderno y habían 3 nombres escritos. El primero era el general Douglas MacArthur. El segundo era el presidente Dwight Eisenhower. Y el tercero era Jesucristo. Vino su maestra, le vio el cuaderno y le dijo y le corrigió: los 2 primeros están bien, pero te pedí que escribieras nombres de las personas que están vivas. Sin embargo, la niña le respondió: sí, señorita, yo entiendo, pero Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Él está vivo. Resucitó entre los muertos. Jesús vive en mí. Cuando este hecho se apodere de nuestro corazón como es debido, podemos comenzar a vivir en el poder del Cristo resucitado. Este día es el día que usted y que yo reconocemos el sacrificio de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Este es el día en que hacemos que esta Semana Santa sea una experiencia personal. Es el día en que usted y yo venimos a la cruz de madera, nos acercamos a la tumba vacía y abrazamos a un Cristo resucitado, un Cristo que vive. Este es el día en que venimos a Cristo para que Él viva dentro de nosotros. Este domingo de resurrección es el día en que Cristo quiere que usted viva también en Él, de la misma manera que Él vive en usted. Venga Cristo, venga Jesús. Si aún no ha permitido que Jesucristo entre en su vida para ser su único y suficiente Señor y Salvador, hoy es el día perfecto para hacerlo. Deje que Él se convierta en el Señor de su vida hoy. La Biblia nos dice lo siguiente en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Si aún usted no es un discípulo de Jesús, abra la puerta de su corazón y deje que Él comience su buena obra en usted hoy. Deje que Él tenga el mando sobre su vida. ¿Le gustaría entregarle todo su ser a Jesús? Dios nos ha dado un nuevo día, una nueva oportunidad esta mañana para ser obedientes y no rebeldes. Dios quiere seguir construyendo su iglesia y quiere que usted sea parte de ella. Ir al cielo no tiene que ver nada con lo bueno que es usted o la religión que usted pertenece o incluso a la iglesia a la que usted asiste. La Biblia nos dice muy claramente cómo podemos estar seguros al 100% de que iremos directamente al cielo cuando muramos. Hay 4 verdades simples y sencillas que debemos entender. La primera es que todos hemos pecado. El libro de Romanos nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores por naturaleza y también por nuestras decisiones.
Todos hemos quebrantado las santas leyes y estatutos de Dios y somos culpables y condenados ante Él. Nadie es perfecto. La segunda verdad es que hay un castigo por nuestros pecados. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 nos recuerda lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Debido a que Dios es santo, Él debe castigar el pecado. El castigo que Dios requiere por el pecado es la muerte. Hay dos muertes mencionadas en la Biblia: la muerte física y la muerte espiritual, en donde debemos ser castigados por nuestros pecados al ser separados por Dios para siempre en el lago de fuego. Y ninguna buena obra o religión puede salvarnos. Todo pecador no salvo se dirige al fuego del infierno. Pero déjeme decirle algo: hay esperanza para usted y para mí. Y esto me trae a la tercera verdad: Jesucristo tomó nuestro castigo. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Evangelio de Juan 3:16 nos habla del amor y misericordia de Dios para con nosotros. Y la palabra de Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Él tomó nuestro castigo sobre sí mismo para que pudiésemos ir al cielo. Esto me trae al cuarto y punto final. Y esa verdad es que podemos ser salvos ahora mismo. Sí, usted y yo. La salvación está en la persona de Jesucristo. Ninguna iglesia, ninguna religión, ni buenas obras, ni bautizo, ni comunión, ni confesión, nada de eso nos salva. Solo Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 13 nos dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero terminar esta mañana preguntándole lo siguiente: ¿ha aceptado a Cristo en su corazón? ¿Le ha aceptado a Él como su único y suficiente Señor y Salvador? Hoy es un gran día para permitir que Jesús entre en su corazón. Jesús vino a morir en una cruz de madera por mi pecado, por su pecado y los pecados del mundo. Usted puede ser salvo ahora si lo desea. Admita su pecado, su culpabilidad y arrepiéntase. Apártese de su pecado y de lo que está confiando actualmente y gire su rostro a Jesús. Crea que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por sus pecados y resucitó de la tumba al tercer día. Jesús está vivo. Sí, mi querido amigo, Jesús está vivo. Pídale a Jesús que le perdone y le salve a esta hora. No regrese a casa esta mañana sin el mejor regalo que jamás recibirá. Y ese regalo es de salvación en el nombre de nuestro Señor Jesús a través de su muerte y resurrección. El libro de Isaías nos dice lo siguiente: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Ponga su mirada en Él, en nuestro Dios Todopoderoso. Ponga su mirada en Cristo Jesús y será salvo. Si quiere llevarse a casa este regalo de salvación hoy, abra su corazón a Jesús y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte, venciendo a la tumba de una vez por todas. Ahora me alejo y me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Te invito a entrar a mi corazón y en mi vida, y ahora confío en ti como único y suficiente Señor y Salvador. Y te seguiré cueste lo que cueste. Gracias, Jesús, por salvar mi vida hoy. En tu nombre oro esto. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, déjame darte la bienvenida a la familia de Dios. Si quieres saber más acerca de Jesús, por favor ponte en contacto con nosotros. Queremos ayudarte y equiparte en tu nuevo caminar con Dios. Te animo a que te comuniques con nosotros a través de la aplicación oficial de Christ Point Church Melbourne, la cual es gratuita para tus dispositivos Apple y Android. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook, YouTube y nuestra página en la red de Internet. Soy Carlos Corado, pastor y fundador de Christ Point Church Melbourne,
y Christ Point en español. Gracias por acompañarnos este día. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. Dios mediante, nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana para nuestro servicio en español. Luego a las 10 de la mañana y a las 6:30 de la tarde para nuestros servicios regulares en inglés. Recuerde también de estar pendiente de nuestra programación y actividades semanales a través de nuestras redes sociales y nuestra aplicación. Cierre sus ojos esta mañana, incline su rostro conmigo, vamos a orar. Querido Padre Celestial y Señor Jesús, gracias una vez más por permitirnos escuchar tu santa palabra. Señor, elevamos nuestros corazones a ti. Damos gracias, Padre, porque sabemos que somos uno con tu Hijo Jesús en el Cristo resucitado. Te damos gracias, Padre, porque tú nos sostienes, tú nos guardas y trabajas dentro de nosotros, Señor. Celebramos este día más grande de la historia, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, derrotó a las tinieblas y bañó al mundo con una deslumbrante luz de resurrección y esperanza. Ayúdanos a vivir para siempre adorándote y alabándote. Padre, tú nos amaste tanto que diste a tu Hijo unigénito, para que nosotros también seamos llamados tus hijos. Señor, ayúdanos a vivir en la alegría y la gracia del domingo de resurrección todos los días de nuestra vida. Que tengamos corazones de agradecimiento por tu sacrificio, que tengamos ojos que miren tu gracia, alegrándonos de nuestra salvación por tu amor, misericordia y gracia para con nosotros. Ayúdanos, Padre, a caminar con esa poderosa gracia y contarte tus buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, porque tú haces todas las cosas nuevas para nosotros y las oportunidades que nos das para poderte conocer cada vez más a través de tu palabra. Gracias por recordarnos cuánto te necesitamos y cuánto necesitamos de confiar en tu presencia para llenarnos todos los días. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo unigénito a la tierra para morir por nuestros pecados. Te agradecemos por recordarnos que no hay otro nombre en la tierra o en el cielo que supere tu glorioso nombre, Jesús. Gracias, Padre, por tu bondad y generosidad en darnos todo lo que necesitamos y mucho más. Gracias, Padre, ya que nos recuerdas que a cualquier situación, Jesús es la solución. Gracias, Padre, por la fuerza que nos das para enfrentar la oposición del mundo. Oramos por los que nos ven y escuchan a través de los medios de comunicaciones gratuitos por las redes sociales. Bendíceles abundantemente, Señor. Ayúdanos, Padre, a alabarte. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a compartir tu amor y misericordia. Ayúdanos a glorificarte. Y que esta semana podamos vivir para ti. Úsanos, Señor, para que tu palabra sea plenamente conocida en todo el mundo, comenzando por nuestras familias, nuestros amigos y también por las personas con las que nos encontramos en el camino. Oro esta mañana que la mano del Padre Celestial te guarde de tropezar en tu caminar, que las huellas de Jesús te den la fuerza y la confianza para seguir, y que el fuego del Espíritu Santo te mantenga seguro en tu caminar con Dios, ahora, mañana y siempre. En el nombre de Jesús pedimos esto y mucho más. Amén. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos. Danza
El predicador ha terminado su mensaje. Ha llegado el momento de que tomes la decisión de venir al Padre por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si quieres aceptar al Señor Jesús en tu corazón hoy, repite esta oración conmigo desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte, venciendo a la tumba de una vez por todas. Ahora me alejo y arrepiento de mi pecado y te pido que me perdones. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida, y ahora confío en ti como único y suficiente Señor y Salvador, y te seguiré cueste lo que cueste. Jesús, gracias por salvar mi vida hoy. En tu nombre oro esto. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, déjame darte la bienvenida a la familia de Dios. Si quieres saber más acerca de Jesús, ponte en contacto con nosotros. Nos encantará ayudarte y equiparte en tu nuevo caminar con Dios. Y también para que salgas al mundo y continuar compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo con otros que aún no le conocen. Te animo a que te pongas en contacto con nosotros a través de la aplicación oficial de Christ Point Church Melbourne, gratis para tu celular, Apple y Android. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook, YouTube y nuestra página web. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.